Todo riesgo de montaje. Este tipo de cobertura es similar al de las pólizas de todo riesgo de construcción, pero se refiere no a la construcción de obras civiles sino al montaje de maquinarias y equipos, tales como elevadores, equipos centrales de acondicionadores de aire, generadores, etc. Coberturas. Cobertura A, daños materiales, es similar a la de TRC. Cobertura B, igual a TRC. Cobertura C, igual a TRC. Cobertura D, esta cobertura en las pólizas de todo riesgo de montaje aplica cuando el asegurado es el mismo fabricante o su representante de los equipos que se montan y se refiere a daños causados por errores en diseño, defectos de materiales y defectos de mano de obra ocurridos en los talleres del fabricante, pero excluye los gastos en que tenga que incurrir el asegurado para corregir los errores que dieron lugar a los daños. Cobertura E, igual que TRC. Cobertura F, igual que TRC. Cobertura G, gastos de desmontaje y remoción de escombros luego de ocurrir un siniestro amparado en la póliza. Las coberturas de la E a la F están sujetas a la aplicación de sublímites. La póliza se puede extender a cubrir los mismos riesgos adicionales mencionados en todo riesgo de construcción mediante pacto expreso y sujeto a la aplicación de los sublímites que se acuerden. La única cobertura automática en la póliza es la A. Todas las demás deben ser incluidas de manera expresa en las condiciones particulares de la póliza para que se consideren cubiertas. El formato de póliza usualmente utilizado es el formato Muenchener. La vigencia de la póliza inicia con la llegada de los primeros equipos objeto del montaje al lugar de los trabajos y termina en la fecha acordada como fin de vigencia en la póliza. O al finalizar el periodo de pruebas en caso de que se trate de equipos nuevos o al comenzar dicho periodo de pruebas en caso de que se trate de equipos usados, lo que ocurra primero. Como sugerido más arriba, en este tipo de pólizas además de cubrir los equipos durante el montaje mismo, cuando se trata de equipos nuevos se aseguran también los daños que puedan ocurrir durante el periodo de pruebas, que incluye las pruebas en frío y las pruebas en caliente, es decir, en condiciones normales de operación con carga incluida. Pero este periodo de pruebas no debe exceder de 4 semanas, incluidas las interrupciones que se puedan presentar cuando se trata del montaje de equipos usados normalmente. No se aseguran los daños durante el periodo de pruebas. Para equipos nuevos la suma asegurada debe coincidir con el valor de reposición, y para equipos usados con el valor de compraventa, incluyendo gastos de transporte, montaje y derechos de aduana, si los hay. En todo caso, desde el principio la suma asegurada debe coincidir con el valor total de todos los equipos objeto del montaje, aun cuando no estén todos en el lugar del montaje al inicio del mismo. Es importante tener claros estos conceptos, ya que de no aplicarse así el asegurado podría estar incurriendo en una situación de infraseguro. Al igual que como señalamos para las pólizas de todo riesgo de construcción, los montajes deben asegurarse desde el inicio mismo de los trabajos. Los izajes constituyen un tipo particular de estas pólizas que no se refieren exactamente a un montaje sino que se limitan a la colocación del equipo o maquinaria en algún lugar elevado, mediante el uso de grúas. Los izajes constituyen una cobertura restringida y se analizan caso por caso antes de ser suscritos. Este tipo de cobertura, al igual que TRC, también está sujeto a inspección por parte del Departamento de Ingeniería. Información necesaria para cotizar / suscribir este tipo de pólizas. Completar el formulario de solicitud para todo riesgo de montaje con todas las informaciones requeridas en el mismo, lo cual incluye los datos del asegurado, la descripción del montaje a ser realizado, la ubicación de los trabajos, periodo de montaje e inicio-fin de vigencia, el valor del montaje a fecha de terminación, así como las coberturas pactadas. Copia del cronograma del montaje. Copia del presupuesto del montaje. En algunos casos puede requerirse algunas informaciones adicionales. Todo riesgo de equipos de contratistas. Esta póliza ofrece protección al contratista contra pérdida y / o daños accidentales que
pueda sufrir su maquinaria y equipos. Los equipos de contratistas pueden asegurarse bajo las pólizas de todo riesgo de construcción y montaje, cuando están en obra, pero en ese caso la cobertura es limitada exclusivamente a los predios de esa obra. También pueden suscribirse pólizas renovables con vigencia anual, en las cuales los equipos y maquinarias cubiertos van a estar amparados todo el tiempo, mientras dure la vigencia de la póliza, independientemente de dónde se encuentren trabajando, o si se encuentran en el parque de maquinarias del contratista. Que se asegura equipos y maquinarias en general tales como palas mecánicas, retroexcavadoras, apisonadoras, pavimentadoras, grúas, etc. Cobertura. La cobertura es contra todo riesgo de pérdida y barra diagonal o daños por causas accidentales, súbitas e imprevistas, con excepción de aquellas expresamente excluidas en las condiciones generales de la póliza, que hagan necesario una reparación o reposición del equipo asegurado. Relación de equipos. Es imprescindible en estas pólizas contar con una relación detallada de todas las maquinarias que incluya la descripción de las mismas y sus correspondientes valores. Suma asegurada. La suma asegurada de cada equipo debe corresponderse con su valor de reposición a nuevo, incluyendo gastos de transporte y derechos de aduana, si aplicasen. De lo contrario, en caso de pérdida indemnizable, el asegurado se consideraría su propio asegurador por la diferencia y consecuentemente participaría proporcionalmente de la pérdida. Debe tenerse en cuenta que estas pólizas no cubren los equipos mientras se desplazan por vías públicas, es decir, vehículos autorizados para transitar en vías públicas y que están provistos de placa para tales fines, es decir, que básicamente los equipos están cubiertos dentro de los predios de obras y cuando están guardados. Esta póliza tampoco cubre responsabilidad civil legal frente a terceros, por lo que para obtener cobertura de daños a terceros el asegurado debe suscribir una póliza de responsabilidad civil general, y para la responsabilidad que se derive del tránsito del equipo por vías públicas el asegurado debe proveerse de cobertura bajo un seguro de vehículos de motor. Es importante tener en cuenta que esta póliza solo ampara daños accidentales que pueda sufrir el equipo, pero excluyendo averías mecánicas o eléctricas, es decir, que esta póliza no funciona como una póliza de avería de maquinarias para los equipos. La póliza puede ser extendida, mediante endoso y el cobro de una prima adicional, a cubrir el daño que sufra el equipo o maquinaria mientras esté siendo transportado de un lugar a otro sobre otro vehículo, es decir, no por sus propios medios. La cobertura está sujeta a inspección previa de los equipos. Para equipos que trabajan sobre el agua, como es el caso de las dragas, o que operan bajo tierra, como las tuneladoras, aplican condiciones y términos especiales. Informaciones básicas para cotizar / suscribir estas pólizas. Datos del asegurado. Relación de equipos con su descripción y valor de reposición a nuevo de cada uno. Experiencia siniestral. Completar el formulario de solicitud para todo riesgo de equipos de contratistas. Avería de maquinarias. Ampara la maquinaria asegurada contra todo riesgo de pérdida y / o daños por causas accidentales, súbitas e imprevistas, excepto aquellas expresamente excluidas de la póliza que produzcan la necesidad de una reparación o reposición de la maquinaria. Cubierta. Para los fines de esta póliza, el asegurado debe proveer a la compañía de una relación detallada de todas las maquinarias donde se indique el tipo de maquinaria, marca, modelo, año, número de serie y valor. El valor asegurado debe corresponderse con el valor de reposición a nuevo de cada maquinaria, de lo contrario el asegurado sería penalizado con la aplicación de la cláusula de infraseguro en caso de ocurrir una pérdida asegurada. Debe tenerse en cuenta que esta póliza básicamente ofrece una cobertura de avería mecánica o eléctrica, pero no cubre daños que sufra la maquinaria por incendio y la mayoría de las líneas aliadas de incendio, por lo que se hace imprescindible suscribir separadamente una póliza de incendio y aliados para garantizar una cobertura integral de la propiedad. La póliza tampoco incluye cobertura de responsabilidad civil. Informaciones básicas para cotizar / suscribir estas pólizas.
Datos del asegurado. Relación detallada de los equipos a ser cubiertos, como indicado más arriba. Experiencia siniestral. Completar el formulario de solicitud para todo riesgo de equipos electrónicos. Transporte de carga. El objetivo de esta póliza es cubrir las mercancías transportadas contra pérdidas y /diagonal o daños que puedan sufrir por causas imprevistas y accidentales. Las mercancías cubiertas pueden ser de cualquier tipo siempre y cuando sean de lícito comercio y se aseguran contra los riesgos normales del tránsito que puede ser terrestre o por vía marítima, lacustre o fluvial. Transporte terrestre. Ofrece cobertura contra los riesgos propios del tránsito terrestre tales como colisión, volcadura o descarrilamiento del medio de transporte, extendiéndose a cubrir pérdidas y /diagonal o daños a consecuencia de incendio y /diagonal o rayo, terremoto, ciclón, motín, huelga. Inundación, daños durante las operaciones de carga y descarga, robo de la mercancía. Cuando la misma queda expuesta a consecuencia de un siniestro cubierto y otros. Es importante tener presente que la pérdida a causa de robo con violencia, asalto y /diagonal o atraco al medio de transporte no está amparada bajo esta póliza, a menos que se acuerde su cobertura y se haga constar mediante endoso. Cuando se incluye esta cobertura se hace de manera sublimitada y con la aplicación de un deducible especial. Para el caso de transporte de dinero y valores existen pólizas especializadas para ello. De manera que ese tipo de propiedad no se cubre bajo los seguros tradicionales de transporte terrestre. La mayoría de estas pólizas se suscribe con vigencia anual, aunque en ciertos casos puede contratarse la cobertura para un transporte específico bajo la modalidad de certificado de transporte. Para determinar la prima se requiere de la información básica a saber: descripción de la mercancía a transportar, cantidad de medios de transporte utilizados, frecuencia de viajes, valor máximo transportado en un solo viaje, experiencia siniestral. Naturalmente se requiere también la información relativa al asegurado. En las condiciones particulares de la póliza se detallan los vehículos transportadores cubiertos, pero también puede hacerse constar que en adición a esos quedan cubiertos los vehículos de terceros que ocasionalmente utilice el asegurado para transportar su mercancía. Transporte marítimo. Como lo sugiere su nombre, esta es una solución diseñada para cubrir mercancías mientras son transportadas en embarcaciones por la vía marítima. La cobertura otorgada usualmente es de almacén a almacén, y las formas usuales de suscripción existentes en el mercado son: certificado marítimo, diseñado para cubrir un transporte específico desde el almacén del suplidor hasta el almacén del asegurado. En ocasiones, la cobertura del transporte desde las instalaciones del suplidor al puerto de embarque corre por cuenta de este, dependiendo de los términos de compra-venta contratados, y en ese caso la cobertura del certificado comenzaría desde el embarque de la mercancía en el puerto. Informaciones básicas para cotizar /diagonal suscribir estas pólizas. Datos del cliente. Relación de maquinarias indicando tipo, marca, modelo, año, serie y valor. Asegurado. Experiencia siniestral. Completar el formulario de solicitud para avería de maquinaria. Para fines de cobertura las maquinarias deben ser inspeccionadas. Pérdida de beneficios por avería de maquinarias. Bajo esta solución se ampara la pérdida de beneficios brutos que sufra el asegurado, a consecuencia de la reducción del volumen del negocio debido a una paralización parcial o total del mismo ocasionado por una rotura de maquinaria. Para los fines de la póliza, beneficio bruto se entiende como la sumatoria de los gastos fijos, es decir, aquellos gastos que continúan produciéndose a pesar de estar paralizado el negocio, y los beneficios netos esperados. En estas pólizas, además del beneficio bruto, debe establecerse un periodo de indemnización. Es condición necesaria para poder otorgar este tipo de pólizas, que las maquinarias cuya rotura produciría la eventual paralización parcial o total del negocio, estén cubiertas bajo una póliza de avería de maquinaria suscrita con la misma aseguradora.
Normalmente estas pólizas son cotizadas directamente por el reasegurador, por lo que se hace imprescindible que el prospecto complete el formulario de solicitud que existe específicamente para este tipo de cobertura, el cual es provisto por la aseguradora. Deterioro de bienes refrigerados. Aquí se amparan las pérdidas que puedan sufrir mercancías que se encuentren dentro de equipos de refrigeración y que requieren de ciertas condiciones de temperatura, a consecuencia de la ocurrencia de una avería accidental, súbita e imprevista en el equipo que provoca la interrupción de dicha refrigeración. Esto aplica generalmente para cuartos fríos en los que se guardan mercancías bajo ciertos niveles de temperatura, porque son susceptibles de dañarse si se interrumpieran esas condiciones. Usualmente se establece en la póliza un periodo de carencia que puede ser expresado en horas o días, durante el cual no estaría cubierta la propiedad en caso de que se produjera la interrupción. Al igual que como sucede con las pólizas de pérdida de beneficios por avería de maquinarias BAM, para cotizar este tipo de cobertura es necesario que el solicitante complete el formulario de solicitud correspondiente con todas las informaciones requeridas. Todo riesgo de equipos electrónicos. Ampara los equipos electrónicos incluidos en la póliza contra todo riesgo de pérdidas y /diagonal o daños accidentales, súbitos e imprevistos por cualquier causa exceptuando aquellas excluidas expresamente en las condiciones de la póliza y que dieren lugar a una reparación o reposición del equipo. En estas pólizas siempre debe incluirse una relación detallada de todos los equipos que contenga la descripción, marca, modelo, año, serie y valor del equipo. La suma asegurada debe corresponderse con el valor de reposición a nuevo del equipo cubierto. Pueden cubrirse bajo estas pólizas los portadores externos de datos, así como los gastos adicionales debidos al incremento en el costo de operación por tener que alquilar equipos suplentes para seguir operando. Para esto, deben estar indicados en las condiciones particulares los portadores externos de datos con sus respectivos valores asegurados e indicarse para el caso de incremento en el costo de operación, el monto diario cubierto, el periodo durante el cual aplicaría la cobertura, y la suma máxima indemnizable bajo la póliza. Póliza abierta. Esta modalidad es recomendada cuando las importaciones realizadas por el asegurado son frecuentes, podría ponerse como mínimo una importación mensual. Es decir, 12 al año. En este caso la póliza pasa a cubrir de manera automática todos los embarques realizados por el asegurado, que cumplan con los términos acordados de cobertura, con la condición de que al final de cada mes el asegurado envíe a la aseguradora un reporte contentivo de la información de cada embarque realizado. En base a este reporte la aseguradora procede a realizar la liquidación de prima correspondiente, es decir, que la facturación en ese caso es mensual. Cabe destacar que en este tipo de pólizas se establece una relación de confianza entre asegurado y asegurador y se confía plenamente en que el asegurado declarará todos los embarques realizados sin dejar ninguno fuera. En caso de no cumplir con esta condición, la póliza se cancelaría. También se cancelaría automáticamente la póliza en los casos en que el asegurado no reporte movimientos durante un tiempo que generalmente se establece en la póliza como tope y podría ser 3 o 5 meses. Cobertura. En las pólizas de transporte marítimo existen 3 tipos diferentes de cobertura que vienen dados por las cláusulas del Instituto de Londres A, B y C. La primera de ellas ofrece cobertura a todo riesgo, mientras que las cláusulas B y C otorgan una cobertura en base a riesgos nombrados, es decir, con un alcance más limitado que la cláusula A. Básicamente las diferencias entre las cláusulas B y C consisten en que la cláusula B contempla coberturas como terremoto, erupción volcánica, rayo, entrada de agua a la embarcación o almacén del barco, pérdida total de cualquier bulto perdido por encima de la borda o caído durante la operación de carga y descarga, que no están contempladas en la cláusula C. El tipo de cobertura a otorgar va a depender de factores tales como el tipo de mercancía, si es nueva o usada, si se almacena sobre o bajo cubierta, el tipo de empaque, etc.
Se suelen emplear en transporte marítimo algunos recargos preestablecidos que aplican. Para guerra, transbordo, barcaza, antigüedad del buque, si el buque es clasificado o no. La suma asegurada se establece sumando el costo de la mercancía y prima de seguro más flete más 10% para gastos varios. En las pólizas de transporte marítimo abiertas o declarativas se sugiere tomar como suma asegurada por lo menos el doble del valor promedio de embarque. Luego de establecida la suma asegurada, los embarques quedarán asegurados hasta ese monto y para cualquier embarque que exceda de dicho monto el asegurado deberá informar a la compañía antes de la salida del embarque y recabar su confirmación. En adición a las importaciones, pueden asegurarse también las exportaciones aunque en este caso la suscripción es más exigente ya que el puerto de llegada en ese caso está en otro país y se complica más el tema del manejo de un eventual reclamo. Informaciones básicas para cotizar o liquidar prima bajo estas pólizas. Datos del asegurado. Descripción de la mercancía. Tipo de empaque. Monto del embarque. Puerto de salida. Fecha de salida del embarque. Puerto de llegada. Fecha aproximada de llegada del embarque. Nombre del buque. Si habrá o no transbordo. Experiencia siniestral. Cobertura solicitada. Reclamaciones. En caso de accidente de automóvil. Diríjase con su marbete del seguro, licencia y matrícula a la casa del conductor si posee la cobertura o al destacamento policial más cercano para llenar el acta policial. Si existe otro vehículo involucrados, se recomienda acudir también a levantar el acta policial. Informar a la compañía de seguros, ya sea mediante su intermediario o directamente de la ocurrencia del accidente. Presentar en nuestras oficinas el acta de accidente, presupuesto de reparación y las fotos de los daños serán realizadas en nuestras instalaciones. El proceso de apertura del reclamo también puede realizarse en nuestros talleres afiliados. Consulte el listado en www.segurosura.com.do. En caso de lesionados, llamar al número 809-467-8232. Al momento de la apertura del reclamo se le asigna un ajustador quien le acompaña en todo el proceso de reparación hasta la entrega del vehículo en caso de poseer cobertura de daños propios. En caso de siniestro en cualquier póliza de riesgos generales. Notificar el siniestro a la compañía ya sea mediante su intermediario o directamente. Se le asignará un ajustador que evaluará su pérdida y en conjunto con el asegurado se ajustará la pérdida según los amparos de la póliza contratada. Internamente se hará acompañamiento presencial ya sea desde el mismo momento del evento o en todo el proceso del ajuste hasta su indemnización. La documentación a proveer dependerá del tipo del siniestro, no obstante las básicas son acta policial, acta de los bomberos en caso de incendio, inventario actualizado, entre otros. Nota. Los pagos a los asegurados se realizarán en no más de 15 días laborables después de completado el expediente. Los pagos menores de RD $100, 100.000 entrarán en un formato pago express el cual será emitido en 24 horas luego de firmada la prueba de pérdida.